Vargas, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública, con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios de las entidades públicas en relación a los activos intangibles, su reconocimiento y medición. Ello en el contexto de la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. A continuación, damos pase a nuestra expositora, la señorita Carmen Quispe Yarasca, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema activos intangibles. Adelante, Carmen. Gracias, Mónica. ¿Me confirmas? ¿Puede visualizar? Gracias, Mónica, por el pase. Buenas tardes con todos, estimados y estimadas colegas. Esperando que todos se encuentren bien de salud, tanto ustedes como sus familiares. Es un gusto estar aquí en esta cuarta sesión de capacitación en temas contables organizados por la Dirección de Normatividad de la Dirección de la DGCP. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes, como mencionó Mónica, el desarrollo de la normativa contable vigente y aplicable para el rubro de activos intangibles. Voy a compartir la presentación. Por favor, me confirman, Mónica, puede visualizar. Sí, ok, Carmen. Gracias. En ese sentido, estimados colegas, el objetivo del día de hoy es fortalecer justamente las capacidades técnicas de los usuarios del Sistema Nacional de Contabilidad, ya sea como preparadores o como lectores de los reportes financieros. Para ello, durante el desarrollo de la presentación, difundiremos los aspectos principales relacionados al rubro intangibles, desde el aspecto de su reconocimiento, medición inicial, medición posterior. Además, vamos a mencionar algunos temas de revelación en los estados financieros, de la preparación de los estados financieros en las entidades públicas. La ruta que vamos a realizar o desarrollar durante la presentación del día de hoy es, primero vamos a iniciar con el marco regulatorio, principales definiciones en el tema de reconocimiento y medición inicial. Luego iremos por la medición posterior y terminaremos con el tema de las revelaciones. Antes de iniciar con la agenda mencionada, quería mostrarles justamente la representatividad que tiene justamente el rubro de intangibles a nivel de la cuenta general. Como podemos visualizar en la imagen, he tomado de referencia la cuenta general del año 2021, que tiene las cifras comparativas con el 2020, y podemos ver que el rubro de intangibles pues, representa aproximadamente entre 2 a 3%, se mantiene un poco constante, respecto al total de activos. ¿Sí? Realmente esto como tener de referencia. Entonces, iniciamos. Ahora, estimados colegas, si nos preguntaran a nosotros cuál es la normativa que debería tomar en cuenta para realizar un registro contable de rubro intangible, ¿qué nos responderían, por ejemplo? Vamos a hacer como que un recordaris de lo que tratamos en la primera sesión, donde se mencionaba el marco regulatorio vigente justamente para la preparación de los estados financieros, ¿sí?, de las entidades públicas. En la primera sesión justamente se mencionaba el marco regulatorio
aplicar para la preparación de los estados financieros eran los PCGA o los principios. Y hacemos referencia justamente a lo que dice nuestra directiva 003-2022, emitida en este año, en su literal A del numeral 7, justamente menciona: conforme a la implementación progresiva de las NIC-SP, y acá hago énfasis en el término progresiva, de estas normas internacionales, y en tanto la DGCP establece la regulación para la adopción plena de estas normas, mientras estamos durante todo este proceso de implementación y adopción plena, las entidades públicas van a preparar estados financieros en base a los PCGA, los principios. ¿Y qué conforman estos principios contables? Justamente son nuestras directivas contables, disposiciones y otros pronunciamientos técnicos. Eso es lo que dice nuestra directiva 003. Y ahora traigo a mencionar que lo relacionado a la normativa de rubro intangibles, pues hacemos referencia a lo que se menciona en nuestro literal J, del numeral 7 de esta misma directiva de mención. Aquí se mencionan 4 párrafos que tratan de regular, ¿no?, las transacciones de rubro de intangibles como tal. Estos párrafos los voy a ir mencionando en la medida que voy a desarrollar la presentación. Asimismo, en esta misma directiva, la 003, en su mismo literal A, menciona: en los casos no regulados por la DGCP, no hay una directiva, si no hay un pronunciamiento de la dirección, las entidades no significa que no tengan un marco con el cual reconocer las transacciones de rubro intangibles. Se dice: vas a aplicar en forma supleatoria los requerimientos técnicos prescritos en la NIC-SP, emitidas por el IASB, que es justamente la entidad que emite estas normas, y aprobadas en el Perú por la Dirección General. ¿Y por qué hago mención aprobadas en el Perú? Porque el IASB casi todos los años va emitiendo normativas, y las que tenemos actualmente aprobadas es la NIC-SP 31, de activos intangibles, la versión de 2020. Esa es la que actualmente se encuentra aprobada. Entonces, en los casos donde encontremos de repente estos párrafos que hago mención de nuestra directiva 03 que no se encuentren establecidos o regulados, nos vamos de referencia a la NIC 31 de activos intangibles. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a desarrollar las principales definiciones que nos menciona y como principal definición tenemos a nuestro centro de atención, que son los activos intangibles. ¿Qué es lo que dice? El activo intangible parte con una definición de que debe ser identificable, que es un término nuevo que podríamos decir que se menciona en esta norma. Y acá voy a estar mencionando si el slide está referido a lo que dice en el NIC-SP o lo que dice nuestra directiva. Tampoco estas definiciones principales lo traje en contexto de lo que dice nuestra NIC-SP 31. Entonces, dice: es identificable, de carácter no monetario, lo voy a comenzar a explicar después, y sin apariencia física. Sin apariencia física es una característica principal, ¿no?, que diferencia de lo que son el rubro PP, ¿no? Como si fuera físico, tangible, pues de repente estaría midiéndose por ese lado. También se mencionan dos definiciones que son importantes en este rubro de intangibles, que es la palabra investigación y desarrollo. Y luego vamos a traer el punto de eso porque es importante. Este tema de investigación hace relación a las actividades que están relacionadas con un estudio original y planificado para obtener nuevos conocimientos, ya sea tecnológicos o científicos. Y el desarrollo es justamente la aplicación de estas actividades que se han realizado de la investigación
¿no? Y esto es previo a que salga a producción o a una utilización comercial, ¿no? Eso es algo previo. O sea, tenemos la fase de investigación, pero conocimientos nuevos, el desarrollo, cuando vas a aplicarlo, los resultados de esta investigación, pero es antes o previo a la fase de producción o cuando decimos cuando ya sale en vivo. Y la amortización, que es un término que ya, de repente ya es familiar para ustedes, que es una terminología similar a lo que conocemos en depreciación para lo que es el rubro de planta de equipo, que es la distribución sistemática del importe o de la base depreciable de un activo, en este caso activo intangible, a lo largo de su vida útil. Y aquí parto con el concepto de reconocimiento. El intangible, como le dice, es un activo. Y cuando dice activo, voy a referir a lo que se menciona en todas las normas que hacen referencia de un rubro de activo. El activo parte del término de control. Una entidad va a controlar, para que sea un activo intangible, va a tener que controlar este activo y cómo lo controla a partir de si tiene poder de obtener beneficios o potencial de servicio y poder restringir ese acceso. Y también el tema de control, esto justamente también el tema de control está referido a que proviene también de eventos o sucesos. Ahora, aquí también tiene la característica identificable que lo voy a explicar en el siguiente slide. Y dice acá, también es un activo de carácter no monetario. ¿Qué significa? Que es un activo que no se conserva en moneda, o sea, en dinero, y que no es un activo que va a recibir una cantidad fija o determinada de dinero, como una cuenta por cobrar, por ejemplo. No sabemos una cuenta por cobrar, sabemos lo que se va a recibir en efectivo, se sabe el importe determinado que vas a recibir en efectivo en el futuro. La característica del activo intangible es una característica que no tiene de carácter no monetario. Y también se menciona que no tiene apariencia física, es decir, que no es tangible. En el siguiente slide, como se mencionaba, en la definición de activo intangible había una palabra clave que decía identificable. Y este, como decía, es un término nuevo que no lo encontramos en otras normas, frente a la NIC SP31, y te menciona a dos características, que sea separable y que surja de acuerdos vinculantes. ¿Qué quiere decir separable? Separable significa que la entidad, aunque no tenga la intención, tenga la potestad o la capacidad de poder, ya sea venderlo, irlo, alquilarlo, esto sea de manera individual o en conjunto a través de un contrato o un activo o pasivo relacionado. Esta es la característica de ser separable. O puede surgir de acuerdos vinculantes, ¿no? Con independencia de que de estos derechos, o sea, con independencia de que estos derechos que provienen de estos acuerdos sean separables o no, de la característica que mencioné hace un segundo. La característica de identificabilidad te dice o es separable o puede surgir de acuerdos vinculantes. Es o. No necesariamente tienen que cumplir ambas. Y aquí también menciono algunos ejemplos que te dice la misma NIC-SP. Menciona algunos ejemplos de activos intangibles, como las marcas, son denominaciones comerciales, sellos o otras denominaciones editoriales. Los programas informáticos, que de repente son los más conocidos, usuales para nosotros,
que incluye algunos aplicativos también informáticos, algunas licencias que nos pueden dar por ciertos periodos o de manera indeterminada, tal vez, las patentes, ¿no? Que la patente lo que da es un derecho exclusivo y de protección de alguna manera al inventor o al dueño de una invención, por así decirlo, y permite utilizar y poder explotar justamente los beneficios de esta invención y restringir de terceros que puedan aprovecharse de estos beneficios sin el consentimiento del mismo. Asimismo, tenemos hay otros rubros, hay otros ejemplos de intangibles que son fórmulas, modelos, diseños, los que te menciona la misma NXP. Y aquí voy a mencionar para poder reconocer un activo intangible, he tratado de hacer como un árbol de decisiones. ¿Sí? Este árbol de decisiones nos ayuda a poder ver si la partida cumple con las características de reconocimiento. Primero, debe cumplir con la característica de ¿qué? De la definición de un activo intangible. Si el activo intangible cumple con la definición de activo intangible, paso a la siguiente medida. Si no cumple con la definición, se cataloga como gasto. Si cumple con la definición, paso a la consulta de las dos siguientes preguntas. ¿Son probables que genere beneficios económicos futuros? Dice. Pero estos beneficios económicos futuros no necesariamente están relacionados al tema económico, o sea, al tema de ingresos, sino también puede ser expresado, puede verse expresado de diferente manera, como por ejemplo, ahorros en costos y otros rendimientos. Por ejemplo, eficiencias, sinergias y otros conceptos. Ahora, para poder verificar estas características que generan probable beneficio económico, la entidad debe evaluar justamente debe evaluar la probabilidad y debe tenerlo sustentado, ¿no? Estas suposiciones deben estar fundamentados y ser razonables para que presente su mejor estimación. Si no cumple con la característica de que sean probables los beneficios, se consideran como gastos. Si cumple con esta característica de probables beneficios económicos, significa que pasa a la siguiente. O sea, voy a poder medir fiablemente costo, voy a poderlo medir de manera fiable. Si es sí, si estuviera solamente la normativa de NIC SP 31, diría con estas características, con estos criterios, ya cumpliría la definición de activo intangible. Sin embargo, en nuestra directiva 003 del 2022, se menciona justamente, que hay dos criterios adicionales. Dice, las entidades deben registrar como activos intangibles aquellos que cumplan con los criterios según la definición establecida para un activo intangible. ¿Y cuáles son estos dos criterios? Si su vida útil, me dicen que
Mónica, ¿me confirma si se escucha? Sí, se escuchaba un poco bajo. No sé si le puedes subir un poco el volumen. O tal vez hablarlo un poquito más fuerte. Ok. Habla un poco más fuerte Gracias. porque he subido Ujú. todo el volumen. Ya, perfecto. Gracias, Mónica. Ok, entonces, como decía, nuestra directiva 003 menciona que hay dos características adicionales. Nuestra directiva 03 dice, debe cumplir los criterios de reconocimiento como activo intangible. Y luego dice, para que sea reconocido como intangible, debe cumplir con dos características más, que es que la vida útil que se determine en este activo intangible sea mayor a 1 año. Si no lo es, gasto. Si cumple que este activo intangible tiene una vida útil superior al año, te dice su costo, ya sabemos que la medición fue fiable, su costo debe ser mayor al cuarto de UIT, vigente a la fecha que lo adquieres, ¿no? Que aproximadamente, si vemos ahorita, debe ser más de 1.150 aproximadamente, ¿no? Y esta medición o este cálculo o esta evaluación se debe hacer de manera individual por cada activo intangible. Cuando un intangible no cumple con estos criterios que se han mencionado, se va a reconocer como gasto. Es decir, si su vida útil no supera el año, gasto. Si superó el año y no cumple con la característica que supera el cuarto OIT, será el gasto. Si cumple con esta característica, es mayor a un cuarto de OIT, ahora sí podríamos decir que estamos frente a un activo intangible bajo la normativa de PCGA. Ahora, un poco aquí hacer referencia a lo que dice nuestra NICSP. NICSP un poco clasifica o menciona activos intangibles y le podremos decir que tiene dos clasificaciones. Por su origen, quiere decir que son los activos que son adquiridos en forma separada y los activos que son generados internamente, ¿no? Los generados internamente son los que a veces se nos hace un poco, o tiene un mayor grado de dificultad. Los adquiridos en forma separada a veces son más fáciles de poder reconocer. Y también según la vida útil finita o la vida útil no es vida útil infinita, sino vida útil indefinida. Y bajo nuestra directiva, que le hemos llamado también vida útil indefinida o perfecta. Entonces vamos al tema de reconocimiento inicial. En su reconocimiento inicial, como mencioné en la clasificación, también voy a separar a los que son adquiridos en forma separada y los generados de manera interna. En estos adquiridos de forma separada, pues, su reconocimiento inicial va a ser el costo. Ahora, el costo del activo intangible, ¿qué comprendería? Va a comprender el precio de adquisición y los costos directamente atribuibles. Pero el precio de adquisición, ¿cuáles? Dice, vamos a incluir el valor de compra, sin IGB, porque el IGB es un impuesto recuperable. Incluye también los aranceles, algún impuesto directo que no es recuperable, así como también cualquier efecto también de un descuento, rebaja que tú puedas obtener al momento de su adquisición. Y en el segundo componente, que son los costos directamente atribuibles justamente a que este activo intangible se encuentre listo para su uso. Ahora, en los activos intangibles no es que haya una característica particular de lo que ya hemos visto de repente en otra norma, como el de PPA. Las características de medición, los conceptos de medición, podríamos decir que son relativamente similares, ¿no? Cuando hablo de los activos que son adquiridos de forma separada. En general, no hay alguna característica muy particular,
y es muy similar. El reconocimiento de costos, también hacer mención que va a finalizar cuando el activo se encuentre en las condiciones para operar de la forma prevista por la gerencia. Y acá hago referencia básicamente a lo que dice nuestra NIC SP 31. Ahora, en el mismo NIC SP 31 te menciona algunos desembolsos que son considerados como parte del costo y algunos que no van a ser considerados. Por ejemplo, aquí te menciona que la remuneración está relacionado al colaborador que pueda realizar actividades para poner este activo intangible en uso, en condiciones de ser usados, van a formar parte del costo. Los honorarios profesionales relacionados, de repente no es un colaborador, sino de repente es un tercero que nos da ese servicio para poner este activo en condiciones de uso, también forma parte del costo. En el caso también de querer comprobar de que este activo funcione de manera adecuada, entonces también forma parte del costo del activo intangible. La norma te dice qué conceptos no entrarían parte del costo. Te dice si hay algún desembolso que esté relacionado a la introducción de un nuevo producto o servicio que está relacionado a la publicidad y promoción, y hago hincapié acá publicidad y promoción porque también lo dice nuestra directiva la 003 en que mención, no son partes o no son desembolsos que va a formar parte del costo del activo. Apertura de negocio, también menciona a una nueva ubicación, incluyendo los costos de formación de personal. Le hago hincapié. El tema de formación de personal también lo menciona en manera expresa y lo voy a explicar cuando estamos hablando de los activos generados internamente. El tema de formación de personal no es un concepto que vaya a ser activable como activo intangible, ni tampoco como otro concepto de activo. Básicamente porque no tenemos control en este tipo de desembolsos, ¿no? Y también otro concepto que no es activable son los costos de administración y los costos indirectos generales, ¿no? Porque no se van a poder cuantificar de manera fiable. Y aquí, para poder un poco consolidar los conceptos que he venido trayendo a colación, he querido poner un ejemplo que dice el siguiente. Una entidad adquiere nueva tecnología que revolucionará su proceso de fabricación actual. Es el proceso de fabricación actual y lo vas a tener que medir. Primero, adquiere nueva tecnología, es una sustancia física, va a revolucionar el proceso de fabricación actual. Se entiende que va a haber una documentación sustento del dueño del proyecto, de este desarrollo. Probablemente va a tener que sustentar de que esta tecnología va a generar justamente ese tipo de sinergias, ¿no? Va a de repente disminuir costos, va a hacer que el proceso sea más rápido. Dice, y los costos que se detallan a continuación. Entonces, primero ya cumplió la característica que sea activo la definición de activo intangible, cumplió la definición de que sea es probable que me genere beneficios económicos, que lo pueda estimar fiablemente, que acá me da un listado justamente de los conceptos, de los valores. Ahora, nuestra directiva que dice mayor un cuarto de IT, ¿sí? Estamos hablando acá con $1.000, vamos a poner un ejemplo, perdón, $1.000.000. Un cuarto de IT y solamente para que sea alineado a esta directiva, tiene que ser que la vida útil de este desarrollo tecnológico sea superior al año. Ahora, ¿qué conceptos deberían ser capitalizados o formar parte del costo de este activo intangible? Tenemos el costo de la nueva tecnología,
los descuentos otorgados, gastos de capacitación del personal incurrido en la operación de este nuevo proceso, pruebas del nuevo proceso de fabricación y pérdidas incurridas mientras que otras partes de la planta estaban inactivas. El primer concepto creo que todos lo pueden sacar, que es parte del costo del activo. El descuento otorgado. Recuerdan que mencionaba que dentro del concepto también debería aplicar los descuentos, reducciones que tengan justamente en el momento de la adquisición. Sería este descuento. Entonces tenemos 1 millón y tengo 100.000. Entonces, hasta el momento tengo como costo del activo 900.000. Entonces significa que voy a sumar. El descuento lo que hace es reducir el valor de adquisición. Ahora dice, los gastos de capacitación del personal. Este gasto de capacitación del personal, yo puedo controlarlo si yo invierto, yo entidad, invierto en la capacitación, pongamos que esta capacitación sea prestada por un tercero. Invierto en un personal para que pueda realizar esta capacitación. Y este personal, de repente, el día de mañana decide cambiar de entidad, yo podría capitalizar eso porque tengo el control sobre ese desembolso. Esa capacitación de ese personal no lo puedo controlar. Por lo tanto, no califica como un costo del rubro intangible, ni de ningún otro rubro del activo. Las pruebas del nuevo proceso de fabricación. O sea, acá estoy viendo que quiero verificar que se encuentra en condiciones de poder ser utilizado, es decir, que esté listo para poder ser utilizado. Entonces, forma parte del costo. También menciona las pérdidas incurridas mientras que otras partes de la planta están inactivas. Pérdidas, ineficiencias no son activables, ni en activo intangible, ni en ningún otro concepto de activo que quisiera medir. Entonces, tenemos que lo único que va a ser activable es el costo, la reducción del costo, que es el descuento otorgado, que son los 900.000, y los 10.000, que son las pruebas para poder determinar que este activo se encuentre listo para ser usado, ¿no? Entonces tenemos un valor de ¿cuánto? De $900.000 aproximadamente. Espero que con este ejemplo queden un poco los conceptos un poco más claros, ¿no? Ineficiencias no es capitalizable, gastos de capacitación no son capitalizables. Ahora, ¿qué es lo que menciona nuestra directiva 003 referido a los activos generados internamente, activos intangibles generados de manera interna? Dice, las entidades pueden establecer políticas para tratar este tipo de intangibles con arreglos a los párrafos, o sea, alineado a los párrafos 49 y 65 de la NIC CP31. Quiere decir que de alguna manera nos da, esta directiva nos da opción, carta libre, por así decirlo, de crear nuestras propias políticas, pero estas políticas tienen que estar totalmente alineadas a lo que dice nuestra NIC CP31. ¿Qué es lo que dice nuestra NIC CP31? Para esos activos que son generados de manera interna, deben cumplir con ciertas características para poder reconocer. Y deben tener estas características sí o sí. Es decir, que deben tener una fase de investigación y una fase de desarrollo. ¿Por qué? Porque puedo tener otros intangibles que no pasen por esta fase de investigación y otro desarrollo, por lo cual no me va a permitir reconocer estos activos. Por ejemplo, tenemos una marca, podemos decir Coca-Cola, Donofrio, ustedes conocen marcas más famosas, ¿no? Esta marca probablemente sea
tenga un valor, sí, un valor de mercado, probablemente, pueda generar beneficios, ¿no? Y probablemente pueda generar beneficios y no tenga límite, porque sea indefinido. Pero este valor que tiene nuestra marca, sabemos que tiene un valor la marca, ¿va a poder ser reconocido dentro de los estados financieros? Y la respuesta es no, que aquí la contabilidad es restrictiva. La regla general en los activos generados internamente es que no se pueden reconocer. Y en el caso que sí lo puedes reconocer es cuando tienes claramente definido la fase de investigación y desarrollo. Como vemos, la marca interna no es que haya pasado por estos procesos. Ahora, ¿por qué es importante tener claro fase de investigación de desarrollo? Son dos fases y debe estar claramente definidos, separados y determinados. Porque aquí la norma también te dice lo que sea los desembolsos relacionados a la fase de investigación no son activables. Y acá pongo a colación también un ejemplo. Tenemos hace poco, pues, actualmente seguimos todavía conviviendo con el virus y muchos, justamente desde del año 2020, 2021, que se generó toda esta pandemia, comenzaron muchos laboratorios a poder desarrollar justamente investigaciones para poder buscar la vacuna para este virus. Hay miles de laboratorios a nivel mundial que comenzaron a hacer esta búsqueda. Probablemente realizaron muchos desembolsos para poder realizar esta fase de investigación. Pero como es esta fase de investigación, yo no estoy segura o no tengo la probabilidad, no tengo certeza de que esta investigación me va a generar frutos. Estoy buscando nuevos conocimientos, sí, pero no sé si voy a encontrar la vacuna o no voy a encontrar la vacuna. No sé si voy a generar beneficios o no de mí. Entonces, por ejemplo, el laboratorio Pfizer puede haber tenido fases de investigación y las fases de desarrollo. Puede haber otros laboratorios que solamente se quedaron en la fase de investigación y no lograron desarrollar una vacuna. Entonces, los que estaban en fase de investigación, los que se quedaron en esa fase de investigación, no pudieron activar estos efectos. No tienes control, no sabes, no tienes certeza. En esta fase aún no sabes si vas a poder generar beneficios económicos. Entonces, con lo explicado anteriormente, lo que quiero decir es que en la fase de investigación, los desembolsos que se puedan realizar se van a reconocer como gasto. Es decir, que no va a haber ningún reconocimiento de un activo intangible en esta fase. ¿Por qué? Porque no voy a poder demostrar que existe un activo por el tema de generar beneficios. La probabilidad de que genere beneficios. La norma, la NXP 31, menciona algunos ejemplos de actividades que nos pueden dar algunas referencias de que nos encontramos en la fase de investigación, que son las actividades que están dirigidas a obtener nuevos conocimientos, la búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de resultados de la investigación, búsqueda de alternativas, procesos, por ejemplo, como mencionaba, es para poder generar ahorros, o tanto de procesos, de tiempos económicos, o la misma formulación y diseño justamente de estas alternativas de solución previos a él. Ahora, también te dice en el índice P31, te menciona
algunas características para que se puedan identificar que nos encontramos en la fase de desarrollo. Ahora, la norma se menciona justamente como 6 características, ¿no? Habla de la viabilidad técnica para poder terminar el activo, de la intención de poder completarlo, terminar el desarrollo del mismo, poder venderlo, la capacidad para usar o vender este activo, que me pueda generar beneficios económicos o potencial de servicio, que haya disponibilidad de recursos. De repente, para desarrollar este activo intangible necesito una gran cantidad de recursos que de repente la entidad no tiene. Capacidad también para poder medir de forma fiable o desembolso. Ahora, la norma te menciona todas estas características, ¿no? Bien, pero en la práctica normalmente la fase de desarrollo es cuando se determina, el titular o la gerencia que corresponda, determina que este proyecto de intangible se va a realizar. Es decir, probablemente ya hayan realizado este tema de análisis que debe estar sustentado también, tenga una factibilidad técnica, que he mencionado, pero también que tenga la capacidad de poder usarlo y venderlo. Porque puedo salir de la fase de desarrollo con algún producto, ¿no? Digo, ya, voy a desarrollar ese producto, estoy desarrollando ese producto y me voy a ir a producirlo. Pero el costo para poder producir este activo intangible es tan alto que probablemente los beneficios que que va a generar este activo no van a ser suficientes. Entonces, o probablemente es tan alto y puede encontrar algunos usuarios que pueden adquirir este activo o puedan hacer uso de activo, pero no van a hacer todo. Entonces, por eso es importante evaluar cada una de estas características para definir que realmente nos encontramos en una fase de desarrollo y pueda reconocer estos desembolsos como parte de. Ahora, hay que tener en cuenta también que puede darse situaciones en que la entidad no tenga el manejo, la gestión de tener controles adecuados para poder determinar cuáles son las actividades que se encuentran o cuáles son los desembolsos que estuvieron relacionados a las actividades de las fases de investigación y cuáles son las que están determinadas en la fase de desarrollo. Y la norma es clara en este punto. Si tú no puedes hacer esta distinción, pues todos los desembolsos que hayas realizados lo vas a reconocer como gasto y no vas a reconocer nada como un intangible. Y aquí también la norma te da ejemplos de ciertas actividades. Te dice, en la fase de desarrollo puede estar justamente el diseño, construcción y ya la prueba, justo previo a lanzar la producción, se pueden desarrollar herramientas, moldes o plantillas que impliquen el desarrollo de una tecnología nueva. También puede ser el desarrollo de sitios web o desarrollo de aplicaciones informáticas, que es lo usual de repente con el cual muchas entidades podamos enfrentarnos, ¿no? Ese tipo de casos, ese tipo de situaciones. En la NIC SP31, recuerden que nuestra directiva 03 no menciona nada específico sobre los activos generados, por eso hago referencia, en este caso, todo a lo que es NIC SP31. Dice que cuáles son los conceptos que van a formar parte de un activo intangible que haya cumplido con la característica de la fase de desarrollo, son, por ejemplo, los materiales y servicios utilizados, honorarios directos que se hayan generado para desarrollar este activo, los costos de los beneficios de los empleados, en el caso de utilizado personal interno, y de repente la amortización, pues también puede entrar alguna
amortización de algún otro activo intangible también que esté relacionado, pero de manera indirecta. El reconocimiento de los costos, igual que en los activos adquiridos de manera directa, van a finalizar cuando el activo se encuentre en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la ley. Y la norma también te da justamente ejemplos claros de desembolsos que son activables, ¿no? Los materiales, los costos directos por remuneraciones. En el caso de haber que los colaboradores hayan estado parte de este proceso o que haya utilizado de repente algún tercero en algún tema, temas legales para poder de repente generar algunas protección de este activo que voy generando. Y también, como mencionaba en el otro caso, de los activos adquiridos directamente, que son los costos de comprobar que el activo funciona. Y también la norma te menciona cuáles son los que no te permite activarlos, ¿no? Como parte del rubro de intangibles. Y te dice los desembolsos que están relacionados a temas administrativos, de venta o gastos indirectos de carácter general. También te menciona el tema de ineficiencias identificadas. A veces puede suceder que cuando tú desarrollas un activo intangible, pues se generen a veces reprocesos, porque te equivocaste, es algo nuevo que tú estás desarrollando y puede haber ese tipo de reprocesos. Y te menciona la norma que en estos tipos de situaciones, estos reprocesos o estas ineficiencias que se pueden haber identificado no van a poder ser activables. No van a poder ser capitalizados. Y se deben excluir justamente del costo del activo. También menciona que los desembolsos de formación del personal que ha trabajado con el activo, que va a trabajar con el activo. De repente es un software, es un desarrollo tan especializado que necesito que el personal de la entidad que va a utilizar este sistema, pues reciba capacitaciones para que pueda utilizarlo de manera correcta. Pero a pesar de que es con esta intención, con este objetivo, pues, como ya mencionado antes, el tema de que no tengo control sobre este tipo de desembolso, que es la formación, puedas darle a un personal, porque el día de mañana el colaborador no puede estar en la entidad, entonces no tengo control, por tanto no voy a poder reconocer esto como parte del costo. Es un ejemplo también para poder reconocer los costos de un activo generado internamente. Se dice, como antecedente tenemos, una entidad está desarrollando un nuevo ingrediente farmacéutico en el año anterior. La entidad ha reconocido $1 millón como un gasto. Durante el año, ahorita el año 2022, en el año 2021 hizo un desembolso de $1 millón, reconoció como gasto. En el año 2022 hizo un desembolso de aproximadamente $1.200.000 y de estos 800 se producen antes de que la entidad fuera capaz de demostrar que el ingrediente farmacéutico cumplía los criterios para su reconocimiento como activo intangible. Esta última parte es clave. Dice, pregunta, para reconocer el activo intangible en el balance, al asumir que ya cumplió los criterios de reconocimiento, ¿cuál es el valor por el cual se debe reconocer inicialmente este activo? Entonces, está claro que el año anterior, pongamos que ahorita está en el año 2022, el año 2021 hizo un desembolso de $1 millón y lo mandé al gasto. Estaba probablemente en las fases de
En el año corriente, el año 22, hice 1.200.000 de desembolso, de los cuales 800 fue antes de que cumpliera el criterio de reconocimiento como activo intangible, y los 400 restantes de los 1.200 fueron los desembolsos cuando ya cumplía el criterio de reconocimiento. Entonces, lo que se generó en el año anterior claramente no cumplía el criterio de reconocimiento, gasto. En el año corriente hago esta separación porque los 800 serán gastos y los 400 serán parte del costo, porque aquí ya cumplía, ya estaba de repente en el desarrollando, ya cumplía las características de desarrollo y también como reconocimiento activo. Entonces, en este caso, el costo del intangible generado internamente haciendo un valor de 400. Pero para ello tenemos que hacer una separación o una diserción de cuáles son las fases que corresponde activar. Y esto, cuando ya vemos la parte de revelación, también lo vamos a tener que mencionar de manera agregada cuáles son los conceptos que se mencionaron o que se generaron en la fase de investigación o desarrollo mismo, pero que fueron enviados al gasto. Revelar. Ahora, en nuestra directiva 003 menciona justamente lo que menciona algunos acápites de nuestra 31. Dice, los costos por publicidad, por actividades de promoción, por reubicación o reorganización de la entidad, por formación del personal o de terceros, van a ser contabilizados como gasto en el periodo que incurran. ¿Okay? Estos son los desembolsos que no van a ser capitalizados. Asimismo, dice, los costos de actualización y mantenimiento de algunas licencias y programas informáticos serán contabilizados como gasto en el periodo que incurra, a menos que cumplan los criterios de reconocimiento que hemos visto anteriormente. Eso es lo que dice nuestra directiva. Ahora, aquí traigo a colación también un concepto que tenemos en nuestro clasificador de gasto, que es llamado o se denomina inversiones intangibles. En este clasificador de gasto de inversiones intangibles tenemos algunos conceptos que dice gasto por la compra de bienes, gasto por la contratación de servicios. Entonces, independientemente que diga acá clasificador de gasto, inversiones intangibles, independientemente que nuestra tabla de operaciones justamente te da, y acá he puesto unos ejemplos también, de poder, la dinámica te dice, no, tú lo puedes mandar al gasto o lo puedes mandar como parte del costo del intangible. ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué esa opción? Porque justamente en nuestra directiva te menciona que las entidades, o sea, debemos evaluar en forma obligatoria si estos costos incurridos bajo la denominación de inversiones intangibles, denominación, no significa que cumpla la característica de activo intangible bajo normas contables, debemos revisar si cumple con estas características para poder contabilizar. Porque puede ser, como visto, puede generarse, en estas inversiones intangibles, puede surgir software, puede surgir otros aplicativos informáticos u otros activos que justamente van a tener que ser clasificados o reclasificados como activos intangibles o PPE según corresponda. Y en el caso que no aplique, debemos mandarlo al gasto. O sea, si no hay ningún concepto de estos o no hay ningún desembolsos de este clasificador de gasto que llamamos inversiones intangibles, que cumple con la característica ya sea de activo intangible o de cualquier otro activo, como PPE, dice, entonces lo vas a tener que mandar al gasto. Caso contrario, los costos en mención son reconocidos como gasto del periodo, de acuerdo con su naturaleza. Eso es lo que dice
ya actualmente nuestra directiva 003. Hay que tener en cuenta, y acá mucha atención, estimados colegas y estimadas colegas, ¿no? Acá hay que hacer una revisión bastante, con bastante análisis justamente en este clasificador de gasto, porque podemos encontrar que algunos desembolsos no pueden estar calificando como activo intangible. Entonces, nuestra directiva justamente hace esa precisión, hay que hacer ese análisis de que estos desembolsos cumplen con las condiciones de activo intangible para poder registrarlos. Y aquí menciono lo que el párrafo 70 de la NIC SP 31. También dice que los desembolsos que son reconocidos inicialmente como gasto, según nuestra NIC 31, no se van a reconocer como parte del costo de una evaluación posterior. Entonces ahora vamos a la parte de medición posterior del activo intangible. Y acá no lo menciona nuestra directiva, pero nos vamos a nuestra NIC SP 31. Recuerden lo que no dice, que no esté expreso en un establecido, señalado, en algún pronunciamiento de la NIC SP, vamos a lo que dice la NIC SP 31. La NIC SP 31 menciona dos políticas contables, el modelo del costo y el modelo de revaluación. Similar a lo que menciona o lo que encontramos en la NIC SP de propiedad de equipo, con nuestra directiva de PPE también. Pero acá hay que mencionar algo, algo puntual, que es el modelo de revaluación. El modelo de revaluación tiene una gran diferencia con lo que tenemos en el PPE. ¿Por qué? Porque acá el modelo de revaluación hace hincapié que para poder tener este método de medición de revaluaciones, debo tener un mercado activo. Y de lo que sabemos, por lo menos aquí en Perú, por así decirlo, y en otros países también, muy difícil de poder encontrar un mercado de activos intangibles, ¿no? Si alguien por ahí lo ha podido ubicar, sería bueno también para poder saber, pero de lo que tenemos conocimiento, no existen mercados activos de activos intangibles, ¿verdad? De redundancia. Entonces, la norma aquí expresa, si no existe este tipo de mercados, va a ser poco probable que yo pueda ir por el modelo de revaluación. A pesar de que esta NIC SP no menciona de manera específica o no establece que es un mercado activo, entendemos que es un mercado, a diferencia de otras normas, entendemos que es un mercado activo, es como la bolsa de valores, ¿no? Donde tú puedes visualizar los precios disponibles a cada momento y poder comprar en cualquier momento un activo intangible y que existe varias transacciones en el día, que es lo usual o característica de la bolsa de valores. Ahora, no es suficiente que tener la cotización de un proveedor, no. Por tener la cotización de un proveedor no significa que sea un mercado activo, porque usualmente los precios de esos proveedores son poco visibles o no, son más confidenciales y no están disponibles a todo el público. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir, que a pesar de que la NIC SP 31 nos ofrezca dos modelos para la medición posterior de rubro de activos intangibles, modelo del costo, modelo de revaluación, el modelo de revaluación, al necesitar un mercado activo o depender de un mercado activo, de la existencia de un mercado activo, queda, es muy complicado y queda casi descartado. Entonces, por la manera general, todos nos vamos al modelo del costo. El modelo del costo, como saben, tiene también un efecto de la amortización y una pérdida por deterioro. Ojo, activos intangibles también pueden tener deterioro, similar
al rubro de PP. Entonces, lo que generalmente se utiliza para este rubro de intangibles es el modelo de costo. Otros conceptos para tener claro la medición posterior es el valor residual. La norma te menciona, el NIC CP31 te menciona que el valor residual de un activo intangible es casi nulo. A menos que, dice, exista un compromiso de un tercero de adquirir el activo al final de su vida útil. Compromiso, tiene que haber probablemente un acuerdo, ¿no? de una contraparte que diga que va a adquirir de repente un programa informático que tú le vas a dar de baja o que tú estimas utilizar solamente 3 años y lo quiere utilizar el tiempo de su vida económica, de repente. Pero probablemente no se puede dar ese tipo de situaciones porque justamente los activos intangibles están más desarrollados a temas de tecnología, conocimiento, que esto es muy variante y probablemente ya cuando quiera utilizarlo al final de la vida útil no puedas encontrar a alguien que quiera comprar. También de que existe un mercado activo intangible. Como había mencionado, para el modelo de revaluación, si no tengo un mercado activo de rubro intangible, probablemente esté condicionado por consecuencia. Entonces, los valores residuales que se utilizan para el cálculo para poder amortizar el activo intangible es cero. Que menciona nuestra directiva en la literal J del numeral 7. Dice, la vida útil va a ser estimada por el área técnica y va a tener en cuenta el tiempo que va a ser utilizado por la entidad, la estimación la vida útil que se puede haber dado para otros activos similares, el tema de la obsolescencia técnica y tecnológica. Recuerden que esto es clave para los activos intangibles. El nivel de los costos de mantenimiento, de repente en los últimos años puede ser más caro poder mantener este software, entonces de repente te vas a ir por adquirir otro, desarrollar otro. Y el periodo del control sobre un activo, de repente si es que esto depende de un contrato, surge de un contrato. También menciona que en nuestra directiva 003, que las entidades públicas van a tener que revisar como mínimo en cada fecha de presentación de un estado financiero la vida útil de los activos, ya sea que se haya determinado una vida útil finita o para los que hayan calificado como vida útil perpetua o indefinida. Es probable que las condiciones pueden haber cambiado. O posible. No sé. Justamente lo que te dice nuestra directiva es que evalúes. Si tú consideraste un activo con vida útil indefinida, evalúa cuáles son esos hechos o condiciones que te llevaron a ese resultado o esa conclusión y ver si se mantiene constante. De repente puede ser que una que se determinó de manera indefinida pasa a ser finita. Puede darse. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, en el ejercicio, a menos que este forma parte de construcción de otro activo. Eso es lo que dice nuestra directiva 003. En la NIC CP31, pues te menciona justamente que una entidad va a evaluar si la vida útil de un activo es finita o indefinida. La vida útil finita se va a evaluar la duración o el número de unidades productivas o otras similares que constituye justamente la vida útil de este activo intangible. En el caso de la vida útil indefinida, es cuando justamente no exista un límite previsible para el periodo del cual se espere proporcione un potencial servicio. Esto es porque
hay activos que pueden generar flujos por un largo periodo de tiempo y que no tienen límite. Entonces, estos activos van a calificar como indefinidos. Es decir, que no voy a amortizarlo, pero el hecho de que no se amortice no significa que no evalúe su tema de deterioro, porque puede no amortizarlo, puede sí sufrir un tema de deterioro por tiempo, este tipo de activos. Hay que considerar también en esta determinación de la vida útil, si un activo intangible proviene de contratos, pues justamente ver el tema de las cláusulas de renovación, porque estas cláusulas de renovación pueden generar que una vida útil se determine por una mayor cantidad de años o se restrinjan. Por ejemplo, yo puedo tener una licencia, por ejemplo, en un activo y esta, según contrato, la puedo renovar de manera indefinida. Probablemente se pueda volver un tangible de manera indefinida. Ya que de repente la entidad necesita esta licencia para poder operar, brindar sus servicios. Sin esta licencia él no podría seguir operando. Ahora, en el contrato, la entidad tendría que tener la potestad de poder renovarlo cuando ella lo requiera, sin necesidad de sin depender de la contraparte. Porque si hay alguna, tengo la clase de renovación, pero dependo de repente de que la contraparte tenga que darme un tipo de aprobación, de repente yo no tengo esa potestad. Tengo tengo la cláusula, pero de repente no lo voy a poder ejercer. Acá te dice, debes de ejercerlo de manera libre para que pueda ser considerado como una vida útil indefinida. ¿No? De lo contrario, vas a tener que determinarlo en base a lo que mencioné, el plazo que determina tu contrato sin considerar esta cláusula de renovación. Hay que tener cuidado cuando tenemos este tipo de contratos o de activos que provengan de contratos, que es lo que mencionan en el plazo de duración del mismo. También mencionar que los activos que provengan de contratos, justamente dice, tenemos con la vida útil que surjan de estos activos que provengan de contratos, no va a exceder el periodo del acuerdo, pero puede ser inferior dependiendo del uso. Y acá para mejor entendimiento, pongo un ejemplo. Yo puedo tener el derecho legal, de repente, de poder utilizar algún activo por un periodo de 5 años, ¿no? Porque de repente 5 años es el periodo mínimo que el proveedor me quiere o determine sus contratos. O sea, 5 años es lo mínimo que el proveedor transa sus operaciones. De 5 años a más. Pero yo como entidad quiero utilizar ese activo o utilizar ese software, ese aplicativo, ese programa solamente por el periodo de 4 años. Porque yo ya estoy o va a empezar a desarrollar, tienes plan de desarrollar un activo que se va a comenzar a utilizar en el 5.º año. Entonces, a pesar de que yo tenga un activo intangible sobre el cual tengo un derecho de poder usarlo en 5 años, o sea, su vida económica puede ser 5 años, pero la vida útil que se determine de entidad probablemente sea de 4, o sea, puede ser menor. No puedo determinar una vida de 6 años porque mi contrato solo dice 5, no tengo cláusula de renovación probablemente. Pero sí puedo determinar que sea menor, porque yo sé que en el 5.º año no voy a utilizar el activo, porque ya voy a estar desarrollando un software, un programa ad hoc, o puede ser que ya surja un nuevo software cada 4 años. Sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados, entonces puede ser que ese software ya no sea, ya no tenga las condiciones para poder utilizar, porque ya las condiciones han cambiado. En nuestra NIC CP31 menciona que la vida útil indefinida no se amortiza, pero sí se tiene que calcular el tema de deterioro. También te dice que la vida útil de un intangible que no está siendo amortizado se va a revisar cada año, cada vez que prepares el estado financiero, porque vas a
tener que revisar o determinar si los hechos y circunstancias que permitieron llegar a la conclusión de que sea indeterminado se mantienen o ha cambiado de situación de indeterminado a, perdón, indefinido a finito de repente. Entonces, este cambio se va a considerar como un cambio en la estimación contable, de acuerdo a lo que dice nuestro anexo CP3. CP3 habla de un cambio prospectivo, o sea, los aspectos serían prospectivos. Nuestro anexo CP31 también menciona la vida útil finita. El importe, donde menciona que el importe depreciable de un activo intangible con vida útil finita se va a distribuir sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. PPP. La amortización va a comenzar cuando el activo esté disponible para su utilización. Ahora, va a depender mucho también del método que voy a utilizar. Que el método de amortización lo puedo utilizar el patrón esperado de consumo de beneficios, es decir, de repente, en base a lo que voy o va a producir ese intangible o de los beneficios que pueda generar, o también puede ser en base, en caso no se utilice este consumo, en base al patrón de esperado de consumo, sino utilizaremos el método lineal, que es en general lo que la mayoría de las entidades utilizan. Ahora, hago hincapié en este tema de está disponible para su utilización, básicamente porque puedo haber elegido el método lineal y el activo intangible encontrarse listo para ser utilizado, pero por X razones no lo utilizo. ¿Está disponible? Sí. Ya debo iniciar mi amortización si me encuentro bajo la depreciación del método lineal. Si estoy bajo la depreciación del método de patrón esperado de consumo, pues como no produzco o no genera beneficios, no va a generar amortización. Cuando se genere, comenzaré a amortizar. Entonces, este de aquí va a depender mucho del método que utilice. Pero en general, la mayoría de entidades utilizamos el método lineal. También menciona que el cargo por amortización, lo que mismo que dice nuestra directiva, en cada periodo se va a reconocer en el resultado del ejercicio que se genera, a menos que forma parte de la generación de otro activo. Entonces, aquí ya hemos tocado el tema de reconocimiento, reconocimiento y medición inicial, medición posterior, y ahora voy a comentarles un poco lo que corresponde al tema de revelaciones. Y acá voy lo que refiere más a lo que es NICSP. NICSP te menciona que las vidas útiles, ¿qué cosa vamos a revelar? Dice, vas a revelar por cada tipo de activo intangible, haciendo la separación si son vidas útiles indefinidas o son finitas. En las indefinidas vas a mencionar el importe y las razones por las cuales, circunstancias por las cuales llegaste a la conclusión de que era indefinida. Y en el caso de intangibles con vida útil finita, vas a decir cuáles son las vidas útiles o el porcentaje de amortización. En el caso de las vidas intangibles con vida útil finita, vas a determinar el método de amortización que estás utilizando, sea lineal por beneficios esperados, el patrón de beneficios esperados. También te dice que reveles el importe del libro en libros, ya sea del valor bruto y la amortización acumulada, inicial, o sea, cómo se ha movido durante el periodo inicial y final, incluyendo los temas de deterioro si hubiera. La partida y también mencionar en qué parte del estado de gestión o de resultados se está llevando el cargo de la amortización. Y una consideración de los valores en libros, justamente el movimiento principio y final, y mencionar si es que hay activos generados o adquiridos de manera separada o los generados internamente. Así como cualquier otro movimiento como retiros o bajas que se puedan.
La NIC-SP también menciona, ¿no?, que los desembolsos, como había mencionado en los activos generados internamente, cuando hay desembolsos por las fases de investigación y desarrollo, se va a revelar de manera agregada estos conceptos o estos importes que han sido enviados al estado de resultados, estado de gestión durante el periodo. Entonces, eso tenemos también que revelar. Y aquí solo traje para poder mostrarles lo que se revela en nuestra cuenta general, ¿no?, el rubro de activos intangibles, separado por cada tipo, lo que se está revelando actualmente. La amortización, lo que tiene es el costo bruto y el costo de amortización acumulado. Entonces, luego de haber comentado un poco la presentación de la normativa, sería aplicable para luego de activos intangibles, mencionarles, hacerles hincapié que el marco regulatorio vigente para el reconocimiento y medición de estos activos intangibles es la Directiva 003/2022. Pero en esta directiva se mencionan ciertos párrafos y no abarca probablemente todas las consideraciones a tener en cuenta en este proceso de reconocimiento y medición de este rubro. Entonces, en todo lo que no menciona esta directiva, se van a tener que complementar de manera supletoria lo que dice nuestra NIC SP 31, la emitida en el 2000, la que ha sido emitida en el 2020 y aprobada, y la que se encuentra actualmente aprobada por la Dirección General. Otros conclusiones que quisiera que se lleven de esta presentación es que cada vez que voy a realizar el análisis de reconocimiento de un activo, debo verificar que se cumplen los criterios, tanto de definición de activo y de activo intangible que dice nuestra NIC CP 31, como las características adicionales que menciona nuestra Directiva 003. Esto es bastante importante porque justamente nos encontramos, ustedes saben que nos encontramos, estimadas colegas, en el proceso de depuración y sinceramiento. Entonces, hay que hacer una revisión justamente de los rubros, también de todo el rubro de estado financiero, incluyendo el activo intangible, si es que estos están cumpliendo con los criterios de definición que dice nuestro PCGA, puesto por la Directiva 003 y supletoriamente la NIC CP 31. Algo también para mencionar es que, como dije, la práctica usual o general es que las entidades públicas para la medición posterior se utilicen el modelo del costo para los activos intangibles y que el valor residual también sea posible. Y normalmente de manera lineal la amortización. Cabe señalar también que tenemos activos intangibles que se generan internamente y estos tienen un grado de dificultad mayor de los adquiridos de manera separada porque implica un análisis justamente en el reconocimiento. De repente sabemos que es un activo intangible, pero necesito saber en qué momento voy a comenzar a capitalizarlo según la NIC 31. Entonces tengo que hacer esta separación de fase de investigación, fase de desarrollo, cumple con los criterios, no cumple con los criterios, va a generarse potencial de servicio, ¿no? Y también se va a generar potencial de servicio, pero también es fiable, su costo va a ser una medición fiable, también deberíamos considerarlo. Entonces, entran en este proceso de análisis y se vuelve un poco más dificultoso poder realizar este reconocimiento de activos intangibles, lo que son generados de manera indirecta. Bueno, eso sería todo por mi lado, Mónica. Por el pase. Gracias, Carmen, por tu exposición. Ahora pasaremos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de los participantes.
Carmen, la primera pregunta sería, por lo que escuché en la charla del día de hoy, ¿debo entender que debo revisar también mis partidas de activos intangibles para el proceso de depuración y sinceramiento y ver si tengo esos conceptos de capacitación de personal activados? Sí, en estricto, se tiene que justamente, como había mencionado durante la presentación, durante el proceso que venimos realizando, que se llama de proceso de depuración y sinceramiento, que es previo a la implementación plena de la NIC-SP, debemos hacer una revisión no solamente de este concepto de capacitación de personal que probablemente por ahí se nos haya quedado activado, porque viene el clasificador de gasto, de repente, no sé, y no realizamos el análisis correspondiente, ¿no? Ahí sí pido una atención, colegas, es de poder hacer este análisis, no solamente de concepto de capacitación, sino de los otros desembolsos que de repente no puede estar calificando, cumpliendo con los criterios de reconocimiento que hemos explicado el día de hoy. Es eso. Ok, gracias. La segunda pregunta es, durante la charla escuché indicar la directiva de cierre y también la NIC SP31. Entonces, ¿cuál norma es la que debo utilizar? Ambas. Como mencioné al inicio de la presentación, actualmente no estamos en NIC-SP, que dejarlo claro, estamos en proceso de implementación a las NIC. Entonces, actualmente estamos bajo PCGA, estamos bajo normas peruanas, normas contables peruanas. Eso significa que primero prima mi directiva 003 y todo lo que no abarque mi directiva 03 se complementa con la NIC SP31. Entonces, cuando comience a registrar o reconocer un activo intangible, voy a tener que utilizar ambas normativas. Se van a tener que complementar. La respuesta sería, en este caso, sería ambas. La directiva 003, que es para la preparación de los estados financieros, tanto de intermedios como de cierre, y la NIC CP31, que complementa ciertos aspectos que no están regulados en nuestra directiva. Ok, y la última pregunta, Carmen. No he visto que se haya mencionado durante la charla, pero en mi entidad tengo un programa informático que me ha sido transferido de manera gratuita. ¿Este puede calificar como activo intangible? Sí, es correcto. Durante la presentación no traté de mencionar los aspectos más relevantes y más usuales de repente que podríamos encontrar en las entidades públicas. Pero es cierto, en la misma NIC CP31, no en nuestra directiva, pero en nuestra NIC CP31 sí menciona de estos casos de activos intangibles que pueden ser transferidos entre entidades, ¿no? Sin contraprestación. Entonces, la NIC CP31 te menciona que debes contabilizarlos, reconocerlos primero, que cumpla con las características o con los criterios de reconocimiento. Y dentro del criterio de reconocimiento habla de la medición fiable. Y dentro de la medición fiable te dice, lo mides a valor razonable. Entonces, hay que ver cuáles son las consideraciones para poder hacer esa medición. Primero, que cumpla el criterio de reconocimiento y luego que se pueda medir a valor razonable. Se pueda medirlo de manera fiable. Eso es un poco Ok, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a nuestra expositora por sus respuestas y por su exposición. Asimismo, agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. La próxima conferencia se realizará el martes 8 de noviembre y el tema a tratar será casos prácticos de activos intangibles. Asimismo, el video de estas conferencias será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado en cuanto ustedes lo consideren. Buenas tardes con todos. Hasta pronto.